El problema nos decía que teníamos un reactor, un tanque agitado de 50 metros cúbicos que opera al 80% de su capacidad. Entonces, realmente el volumen que tenía en operación como tal son 40 metros cúbicos, ¿no? Luego, los tiempos en los que tienen que llenar y vaciar el reactor son 15 minutos para el llenado, 25 para el vaciado. Y para eso, bueno, se necesitan una bomba para cada operación. Dice que pasa a través de un tubo de 4 pulgadas de diámetro, que es acero inoxidable, grado sanitario. Y las propiedades del fluido son al inicio, son las mismas que el agua, y al final del periodo de producción, de la etapa de producción, la viscosidad aumenta hasta 15 centipoases. Entonces, de acuerdo con este diagrama, ese es lo que estaba en operación. Y entonces, ¿qué hacíamos? Primero, calculamos flujos. El reactor opera al 80%, entonces son 40 metros cúbicos los que hay que llenar o vaciar. Aquí hay un error, este es 25. Se debe llenar en 20 minutos y se debe vaciar en 25. Entonces, los flujos que se generan son 44 kilogramos por segundo para la entrada y 26 kilogramos por segundo para la salida, o 0.044 metros cúbicos por segundo para el llenado y 0.026 metros cúbicos por segundo para el vaciado. ¿Ahí vamos bien? Sí. Ok. Luego, si se usa tubo de acero inoxidable de 4 pulgadas, entonces... Aquí vamos corrigiendo estos números que los tengo con otros datos. Tenemos un diámetro de 4 pulgadas. Eso quiere decir 10 punto y algo centímetros, 10.16 centímetros o 0.1016 metros. Y el área transversal del tubo son 0.008 metros cuadrados. ¿Sí vamos bien con eso? Sí. Ok. Una vez que tenemos los flujos y el área, podemos calcular velocidades a la entrada y a la salida. Entonces, tenemos un flujo a la entrada de 0.044 metros cúbicos por segundo y un área de 0.008, entonces nos da una velocidad de 5.5 metros por segundo para llenar el reactor y 3.25 metros por segundo para vaciar el reactor. Luego, las propiedades del fluido son las mismas que las del agua. Al inicio, este también está mal, y a la salida nos decía que la viscosidad subía a 15 centipoases. Entonces la viscosidad tendría que ser 0.015 pascal segundo. ¿Sale? Con eso, Profe, ¿le puedes subir tantito, por favor? ¿de ¿Le podría subir tantito? tamaño? Sí, sí, gracias. Ok. Ahí, así más o menos. Sí, es que no había alcanzado a copiar algo, pero ya, gracias. Ok. Entonces, con eso ya tenemos las propiedades del fluido, ya tenemos las velocidades, ya sabemos el diámetro de la tubería. Entonces, pues con eso podemos calcular números de Reynolds, ¿no? Ahí, al inicio o a la entrada del reactor, tenemos
propiedades del agua. Tenemos también. A ver, ayúdenme con el cálculo aquí del número de Reynolds. Tenemos, eran 0.1016 habíamos dicho, ¿no? Sí, ahí está, creo que mal. Ah. Y luego, el diámetro, sí. Espérenme tantito, es que está cargando esta cosa. Ahora sí. Tenemos 0.1016 metros para el diámetro. La velocidad aquí era de 5.5. 5.5. Y entonces es el producto de 1000 por 0.1016 por 5.5 entre 0.001 nos da 5.5 o 5.6 por 10 a la 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Y para la salida tendríamos, ahí la velocidad también está incorrecta, ¿no? 3.25 entonces ahí Son tendremos, 3.3, ¿no? ¿cuánto? 3.3 por 10 a la 5. 3.3 por 10 a la 5. Ya es el valor del número de Reynolds. Pero abajo no es 0.001 igual. Ah, no, porque cambia, ¿verdad? La viscosidad. Ajá. Ahí Ah, sí. teníamos la viscosidad al final era 15 centipoises. Ujú. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, es 1000 por 0.1016 por 3.25 entre 0.015. Y eso, ¿cuánto dices que te daba? Ay, ya no me acuerdo. Pero no, es que estaba mal porque estaba poniendo mal la viscosidad. ¿Viscosidad? Ok. O sea, lo estaba dividiendo entre 0.001. A mí me da 2.2 por 10 a la 4. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, 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 ves. Vale. Ya está, entonces tenemos Reynolds a la entrada, Reynolds a la salida. Luego hay que calcular las longitudes equivalentes que recorre el fluido. Entonces, para la entrada son 24.5 metros de tramo recto, más 3 codos de 90 grados que generan el 3 por 30 por punto, está mal también, por punto 1016.
Y entonces, ¿cuánto les da para la longitud equivalente? Según yo son 33.64. Sí, profesor. Y luego 30 por punto 1016. Y aquí son 13.04. Ok. Ya está. Entonces ya tenemos las longitudes que recorre el fluido para entrar y para salir del reactor. Y ahora sí, planteamos los balances de energía mecánica. ¿Sale? Aquí el delta P sobre ρ, que es el que nos interesa calcular, sería igual a delta Z más este término de suma de fuerzas de fricción, ¿no? De disipación de energía por fuerzas de fricción. Sí, profe. Ok, entonces, para el balance, bueno, primero, con el número de Reynolds, tendríamos que buscar el factor de fricción por medio del diagrama de Moody. Entonces, si el número de Reynolds estaba en 5.6 por 10 a la 5, vámonos al diagrama de Moody. Ya está. Teníamos número de Reynolds 5.6 por 10 a la 5. Entonces, más o menos andamos por aquí. Trazamos una línea recta vertical. Y donde toca la curva, trazamos una línea recta horizontal para irnos hacia el eje, ¿no? Y entonces tendríamos algo así como 0.0032. ¿De acuerdo? Sí. Tendríamos prácticamente este factor de fricción, ¿no? Y de acuerdo con el balance de energía mecánica, tenemos el término G, delta Z por G. Aquí a esta ecuación le falta la G. Aquí están. Ahora sí. Sustituimos todos estos valores, ya los tenemos, los sustituimos en la ecuación. Entonces el término G delta Z más todos los términos asociados a las fuerzas de fricción nos darían, según yo, estos números. ¿Quieren revisarlos?
Perdón, aquí hay otros dos errores. El diámetro son 0.1016 y la longitud habíamos quedado que eran 33.64. Y ahora sí. Profe, también habíamos dicho que la velocidad era 5.5, ¿no? Sí, tienes razón. $5.5, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahora sí, ¿cuánto nos queda? Profe, Ujú. delta Z lo tenemos en metros al cuadrado. Delta Z no es metros, no, es un error también. Son, y tampoco, no, deben ser metros. Ah, ah. Y son 7.5. Ah, no, sí, son 7. 7.5 menos 0.5. Sí, son 7, pero son metros, perdón. A mí me sale 69.97. Ok. A mí me da 128.76. Oh, a ver, vamos a verlo. Ah, no, perdón, 80.68. Pero ya van tres valores diferentes, ¿no? A mí me da 128.76. 128. Y también me da 128.76. 9 por 7. Sí. ¿128 qué? 176. Ajá. Ok. Entonces, con eso ya tenemos la caída de presión que se genera o la energía que necesitamos para mover cada kilogramo del medio de cultivo. Entonces, hacemos el balance ahora en la bomba y este número tendría que ser igual a la energía que va a utilizar la bomba por cada kilogramo de fluido que va a mover. Entonces, esa energía multiplicada por el flujo másico nos tendría que dar los caballos de fuerza que necesitamos por parte de la bomba. Entonces, el flujo a la entrada habíamos dicho que era de 44. Aquí está. Y entonces, esos 128.276 multiplicados por 44.
nos da un total de 5.6 kilowatts. Sí, profesor. ¿Sí? Y eso en caballos de fuerza, ¿a cuánto equivale? Ah, 7.6. 7.6, ¿no son 7.3? 7.6. 7.6. Ok. Y entonces ese sería el consumo de potencia por parte de la bomba que va a alimentar el flujo para llenar el reactor. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la salida? Esta también está mal. Tenemos el término G delta Z más la caída de presión, más la disipación de energía por fuerzas de fricción. Otra vez necesitamos despejar el término de la caída de presión. Y entonces, vamos a ver qué pasa. Primero con el factor de fricción, tenemos un número de Reynolds a la salida de 2.2 por 10 a la 4, ¿no? Si nos vamos al diagrama de Moody, tenemos 2.2, que sería más o menos por aquí. Lo extendemos hasta acá. Y entonces el número de Reynolds es como de 0.0062, ¿no? Más o menos aquí. Entonces, aquí está factor de fricción 0.0062. Y luego, en el balance que hacemos, tenemos un término G delta Z y la disipación de fuerzas. ¿Sale? Aquí, si se fijan, el término G delta Z, al término G delta Z le estamos poniendo un signo negativo. Ese signo negativo tendría que ver con la presión que ya tenemos asociada a esta columna hidrostática, ¿no? O sea, digamos que el consumo de esta bomba va a ser el trabajo para mandarlo desde aquí hasta acá, menos de aquí a acá, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos ese término con signo negativo. Y luego vamos a corregir estos números también. Entonces, el término de el factor de fricción era 0.0062. La velocidad, ¿cuál dijimos que era? 3.25. Ajá, 3.25. Ok, y el diámetro es 0.1016. ¿Y eso cuánto nos da? Este sería el cálculo. Bueno, lo tendremos que calcular.
Profe, pero también la longitud era diferente, ¿no? ¿Sí? Recuerdo que era como 13 Ah, sí, puntos es cierto, eran 13 puntos y algo, ¿no? Ujú. Mm, Sí, 13.04. Y ahora sí. Sale menos 12.62. Ujú, Sí, a mí también me sale eso. También me sale eso. sí. ¿Menos qué dices? 12.62. 12 o 13. 12. Menos 12.62. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que está perdiendo potencia. No necesariamente. Podría ser que la columna hidrostática ejerce la fuerza suficiente para empujar, fuerza motriz. Ok. Era menos, perdone, menos 12.62, ¿verdad? Sí, sí, era ese. Ok. Entonces, el término que está negativo es este de la columna hidrostática. Y entonces, este término de la columna hidrostática, que le está quitando, digamos, le está ahorrando trabajo a la bomba, y la bomba va a ejercer esta parte. Entonces, realmente la disipación de energía por fuerzas de fricción en esta parte no es lo suficientemente grande para hacer necesaria esta bomba, ¿no? Entonces, la presión que se genera simplemente con el líquido que está contenido en el tanque, aquí simplemente le abrimos a la válvula y se va a vaciar solito y no vamos a necesitar esa bomba, ¿no? Entonces, aquí la conclusión, esto pues ya ni siquiera tiene sentido. Aquí la conclusión es que para vaciar el tanque no necesitamos esa bomba. Simplemente necesitamos abrir válvulas y el tanque se va a vaciar solito. Profesor, bueno, en este caso, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, no se necesita la bomba, pero hay una condición que lo que contiene se debe de vaciar en 25 minutos, me parece. Ajá, Y entonces no se tendría que abrir completamente la válvula, o cómo se regula ese es flujo. correcto. Sí, 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 sí. Solamente abriendo la válvula parcialmente, no la abres en su totalidad, la abres hasta un punto en el que te genere un flujo de el que habíamos calculado al inicio.
¿no? Cuando te genera un flujo de 26 litros por segundo, hasta ese punto es donde abres la válvula. Y entonces la vas a tener que abrir hasta cierto porcentaje, no la vas a abrir en su totalidad, pero con eso va a ser suficiente para que el tanque se vacíe en los 25 minutos. Y entonces ya no vas a necesitar bomba en la salida. ¿Sale? Y si llegamos a la misma conclusión, pero de diferente forma. Bueno, es que yo ahí al final hice el balance primero en el tramo que está antes de la bomba, de la tubería. ¿Aquí? Ajá. Ajá. Y según yo, bueno, después de ahí seguí como en el ejemplo que hicimos, me parece que es el último, en donde igual había un tanque que se vaciaba Ajá. y calculamos la longitud máxima que podía alcanzar el fluido con el delta P que se generaba con la columna hidrostática. Ajá. Y bueno, me salieron resultados diferentes, pero según yo llegaba a la conclusión de que la longitud máxima que podía recorrer el fluido con la columna era como de 60 metros, entonces que no necesitaba bomba. Pero Ok. bueno, no sé, digo, será cuestión de revisar los cálculos, pero llegué, digamos, a la misma conclusión de que no se necesita bomba, Sí, pero pues diferente y no sé si está bien. sí. Sí, al final de cuentas, este número negativo que nos sale a nosotros nos dice lo mismo que sacaste tú con esa conclusión. La presión que generas en este punto por la pura columna hidrostática es suficiente para rebasar toda esta distancia y todavía un poquito más, ¿no? Ah, bueno, Ujú. sí, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. ¿Qué hemos hecho en el curso? En el curso hemos hablado un poquito sobre los tipos de fluidos que nos podemos encontrar pues ya siendo ingenieros, ¿no? En un proceso. Esos fluidos van a tener ciertos comportamientos, ciertas propiedades, entonces debemos aprender, debemos saber identificar entre un tipo de fluido y otro, ¿no? Ahí es donde entra si estamos hablando de un fluido newtoniano o no newtoniano. Una vez que sabemos qué tipo de fluido estamos trabajando, pues ahora debemos saber cómo se van a comportar o cómo serían los equipos que vamos a necesitar para que esos fluidos se muevan, ¿sale? Los fluidos se van a mover o por tuberías o dentro de un tanque que esté en agitación. Van a ser las dos principales aplicaciones, ¿no? Puede haber variaciones. De las tuberías, ese sí no hay de otra. Pero en las configuraciones de los reactores, ahí puede haber variaciones, ¿no? Hay algunos que son tanques agitados, así como esta figura. Hay algunos reactores que son columnas de burbujas. Hay, no sé, a lo mejor hay mezcladoras que se pueden utilizar para pastas, para salsas, para cosas por el estilo, que se puedan utilizar en la industria de alimentos. Y entonces vamos a tener un sistema parecido a este, pero con un agitador de una forma diferente. Pero en general va a ser prácticamente el mismo fundamento, ¿no? Sabemos cómo caracterizar el tipo de fluido que estamos trabajando y ahora ya sabemos cómo lograr que ese fluido se mueva hasta cierta distancia y a una determinada velocidad o a un determinado flujo. ¿Ok? Entonces ya recorrimos la parte, digamos que desde aquí de la bomba hasta este tanque y luego de este tanque hasta otro depósito de almacenamiento, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta saber cómo este fluido se va a mover aquí adentro de este tanque durante el tiempo que tarde el proceso, ¿sale? Para eso, nosotros vamos a tener un motorcito aquí arriba
ese motorcito va a hacer que este impulsor gire y que pueda tener al fluido en agitación. Entonces, así como calculamos la potencia de esta bomba o de esta otra bomba, ahora vamos a calcular cuál es la potencia de este motorcito para hacer que este impulsor se mueva y mantenga el fluido en agitación aquí adentro. ¿Sale? Necesitamos generar también un número de Reynolds, necesitamos generar ciertos números adimensionales que nos van a decir cómo es el comportamiento del fluido dentro de ese tanque en agitación. Entonces, prácticamente de eso se trata la parte que sigue. Así como veíamos números de Reynolds, diagramas de Moody, factor de fricción y cosas por el estilo, para poder llegar a un cálculo que nos diga cuál es el consumo de potencia aquí. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero para saber cuál es el consumo de potencia por acá. ¿Sale? Entonces, lo que sigue es agitación y mezclado. Con eso empezamos el lunes. Entonces, si quieren darle una revisada a esos temas, estaría bien. Y pues ya prácticamente con eso estaríamos ya entrando a la última parte del curso. ¿Vale? Profe, el tema que viene en el tercer parcial viene más corto que este, ¿no? Porque estuve leyendo el temario, creo que sí. Sí, es relativamente corto. Profesor, yo tengo una pregunta acerca de la exposición que tenemos que hacer al final del curso. Ajá. Tenemos que ir eligiendo ya el tema, bueno, el artículo que nos dijo que analizáramos. Sí, sí, ya vayan revisando. Ok. Y les hicimos por correo cuál elegimos. Ajá. Ok, perfecto. Sí. Esa era mi duda. Vale. Gracias. Bien, pues. Profe, le quería comentar que en mi equipo ya nada más somos 2 personas. Ya desde ¿Cree acá. que podremos unirnos con otras que también se dieron de baja? Sí. En el mío también somos 2. ¿En cuál? ¿Fátima? Sí, Ok. no sé si quieran unirse con nosotras o cómo. Sí, es que tenemos en WhatsApp, a ver si nos podemos comunicar. Vale, sí, entonces pónganse de acuerdo y ya nada más por correo me mandan la lista de cómo quedan al final y ya sobre eso vamos trabajando. Gracias, profe. No de qué. Bien, entonces pues ya no hay más, entonces aquí le dejamos y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Bye, bye. Gracias. Gracias, profe. Dale.